Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios tomó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, aquí podemos ver, hermanos, ¿verdad? Y personitas que nos acompañan, que Dios enfatizó la necesidad del hombre en un área especial. El hombre había sido creado para tener amistad con Dios primeramente, pero en un contexto de convivencia con los hombres similares a él. Es decir, la relación que tenía Dios con Adán, ¿verdad?, era un ejemplo de lo que Dios quería para todos nosotros, para toda la humanidad, de cómo nos deberíamos de haber llevado, vaya, como seres humanos. Se nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, que Dios creó al hombre varón y hembra. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sin embargo, en los versículos ya mencionados arriba, ¿verdad?, se nos da una ampliación de esta creación de la mujer, lo que nos muestra una vez más que toda la obra de Dios fue hecha pensando en el hombre y en su bien, nacida del amor de Dios precisamente para el hombre. Se describe aquí a la mujer como una ayuda idónea para el hombre, ¿verdad?, una respuesta a sus necesidades. Es decir, cuando yo hablo de necesidades, no estoy hablando de necesidades tanto carnales, sino de una ayuda idónea, precisamente hablando de un complemento que le hacía falta al varón. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Precisamente el hombre solo, pues obviamente estaba incompleto, así como la necesidad mutua del hombre y la mujer estaba hondamente mareada en la fibra misma de la humanidad. Dios sacó a la mujer del cuerpo del hombre y ordenó que a partir de entonces los hombres nacieran de mujer, poniendo el acento de nuevo de una dependencia de uno respecto al otro y en la necesidad mutua que solo el otro puede satisfacer. Es decir, aquí podemos ver que el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. ¡Wow! ¡Qué precioso!, ¿verdad? Entonces aquí no es más el hombre y no es más la mujer. Obviamente Dios le ha dado autoridad al varón, precisamente porque es varón y porque es a la imagen de él, pero a la mujer no le quita autoridad mínima. Simplemente le dice: sujétate a tu marido. ¿Para qué? Porque así va a ser una manera y es una forma en la que tú me puedes honrar a mí. En 1 Corintios 11, versículos 11 y 12, dice Pablo: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. La idea, hermanos, entonces, que los matrimonios posteriores debían seguir el modelo del primero. Esa es la idea. Un compromiso por toda la vida, ¿verdad? Se indica en la conclusión de la instrucción divina, hecha precisamente por el Señor Jesucristo. Es decir, esta institución o esto de casamiento, hermanos, no lo puso un hombre, no. Lo puso precisamente, viene del cielo, viene de Dios, hermano. Es una orden divina, que el hombre y la mujer tendrían que casarse, formar una familia, ¿verdad?, criar hijos, etcétera, 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 y lo que ustedes ya saben.
Creo que en su mayoría de todos los que estamos aquí ya somos casados, ¿verdad? Bueno, los que no, pues ya saben a qué atenderse. Ahorita vamos para allá. En Mateo 19, versículos del 4 al 6, vamos a ver un ejemplo que dice que él respondiendo y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí estamos ratificando que entonces la orden de casarse viene de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente el mismo Jesús dijo que lo que Dios ha unido no lo tiene que separar, ¿quién? El hombre. ¿A qué hombre se refiere? Bueno, es bien sencillo. Se refiere a los que ya nos hemos casado. No habla de terceras ni cuartas personas, no. Habla del mismo matrimonio. Es decir, ya te casaste, no busques pretexto o no hagas separarte, no busques separarte de la persona con la que ya te has casado. ¿Ok? Queda claro, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, cuando viene alguien y empieza a querer seducir ya sea a tu esposo o a tu esposa, el problema no es ella, no es tanto la persona tercera, hermanos. Quiero que ustedes comprendan esto. Aquí cuando Dios dice, o Cristo dice, que el hombre no lo separe, está hablando del entendimiento y la sabiduría que Él nos ha dado, y más bien la madurez que Él nos ha dado para que nosotros como hombre y mujer, ¿verdad?, podamos comprender que lo que realmente es el matrimonio. Creo yo, miren, la mayoría de veces cuando una persona, o un matrimonio, o un hombre y una mujer se casan, no es por amor precisamente, es por pasión. ¿Por qué es esto, hermanos? Porque si usted con el tiempo va aprendiendo, ¿verdad?, nosotros nos vamos como que limando, ¿verdad?, peleando, discutiendo, estando en desacuerdos. Entonces así es como nosotros nos vamos puliendo y nos vamos conociendo el uno al otro, y es como uno va cultivando el amor, hermanos. También por las circunstancias que nosotros vamos viviendo, ¿verdad? Que la esposa se enferma, el esposo se enferma, que ya tenemos un problema de hijos, etcétera, mis hermanos. Entonces ahí es como uno se va dando cuenta de cómo es de fuerte uno del otro. No sé si me estoy dando a entender. Yo conozco a mi esposo, cómo resuelve los problemas, pero yo también conozco la debilidad de mi mujer, en donde es donde no puede ella resolver los problemas, y viceversa. Entonces ahí es donde uno saca ahora sí el otro yo, y ayuda y apoya a su cónyuge para que los dos puedan salir adelante. ¿Verdad que así es? Entonces a esto es donde yo quiero llegar, que no son las terceras personas a las que se refiere aquí a este versículo de que no lo separe el hombre, no, sino tú mismo, tu misma madurez. No permitas que otras personas, no permitas que las circunstancias, no permitas, llámese como se llame, que te separe de tu cónyuge. ¿Ok? En Génesis 2:24, ¿verdad? Cualquier práctica de divorcio, entonces, mis hermanos, representa lo contrario de la voluntad de Dios. La unidad singular entre Adán y Eva se observa en que ambos se convirtieron en una sola carne. Quiero tocar este tema un poquito, una sola carne. Mire, cuando nosotros llegamos al matrimonio, ¿verdad?, y nos casamos delante de Dios, porque quiero decirle una cosa, cuando un hombre y una mujer se casan, el Señor está presente. Él es testigo de cuando usted se casa. Por eso el matrimonio no debemos de tomarlo así como que, ay, pues ya me casé y ya.
No, mis hermanos, porque Dios, tú estás jurando, no solamente le juras a tu esposa, no solamente le juras a tu esposo, sino a Dios mismo que está aquí. Entonces dice que cuando nosotros somos una sola carne, ¿verdad? Esto es cuando nosotros, bueno, le llamamos, ¿cómo les podría decir? Para que no se oiga tan tosco. Bueno, cuando nos vamos de luna de miel, vaya, ¿verdad? Ahí nos fundimos en amor, el hombre y la mujer, porque ahí es donde se consuma el matrimonio, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos a ese acto, ¿verdad? Nos hacemos uno solo, mis hermanos. Es decir, no se trata no solamente de una relación íntima, sino que es algo más importante que eso. ¿Cuál? Que nosotros nos juntamos, ¿verdad? Y nos fundimos en un mismo espíritu y en una sola o en una misma carne. No sé si a usted le ha pasado que dicen, es que ustedes dos son matrimonios y es que se parecen. Bueno, sí, es porque ya nos fundimos en uno solo. O porque es que usted piensa lo mismo que ella y ella piensa lo mismo que usted. Ah, ¿será porque ya somos uno solo? O sea, no hay casualidades. Para Dios no hay casualidades. Todo es un propósito divino y con la sabiduría eterna de Dios. La unidad del matrimonio entonces separaba a la pareja de los demás a fin de formar una familia aparte, ¿verdad? Este es otro tema bien importante que nosotros debemos de tener en cuenta. La palabra separar. Es bien triste ahora, mis hermanos, que los propios padres hacen quebrantar los mandamientos de Dios a sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la misma escritura nos manda que cuando nosotros nos casemos, nos separemos de papá y de mamá, ¿verdad? Y nos vayamos lo más lejos que se pueda, precisamente para no darle molestias a los papás, ni causarles dolencias, pues los mismos padres dicen, mira, construye aquí arriba, ¿sí o no? Bueno, aquí en México hay una cultura que nosotros le llamamos muégano, porque todos queremos estar pegados como familias, y eso no es bíblico, pero bueno, no quiero tomar tanto ese tema, sino que es bien importante el por qué separarse de la familia. ¿Por qué? Porque así solamente nos vamos a desarrollar precisamente como un varón, como una mujer, y cómo criar a mis hijos. Dado que Dios, hermanos, instituyó el matrimonio es más que una simple ceremonia. Los pasajes bíblicos que muestran que la relación matrimonial se basa en un pacto o un voto efectuado de Dios son precisamente, ¿verdad? Proverbios 2:17, Ezequiel 16:8 y Ezequiel 16 del 59 al 62, Oseas 2:16 al 20, Malaquías 2:14 y Mateo 9:6. Entonces, entendemos que cualquier violación de ese pacto, mis hermanos, provoca el juicio de Dios. ¡Wow! Aquí viene lo bueno. Cuando nosotros, hermanos, como varones, desechamos a nuestras mujeres o las maltratamos, ¿verdad? Y si hablamos aún peor de un divorcio, entonces nosotros, mis hermanos, dice aquí que vamos a provocar un juicio de Dios a nuestras vidas. ¿Y cuál sería ese juicio? Bueno, uno de tantos juicios, mis hermanos, es que nosotros podríamos ser desechados, número uno, de la presencia de Dios. Así como nosotros desechamos a nuestras esposas, Él nos desecha a nosotros también. Y número dos, nos quita su gracia. Y acuérdense que la gracia abarca muchas cosas, incluyendo la fe, el amor. Entonces aquí viene lo bueno, mis hermanos. Y yo quiero que entiendan la importancia de lo que tiene el matrimonio. La importancia de amarse el uno al otro. ¿Sí me explico?
Ahora, ¿por qué me atreví a preguntarles cuántos son cristianos y cuántos no son cristianos? Miren, mis hermanos, todas aquellas personas que no están en Cristo, obviamente no han recibido un don de Dios que se llama el amor. ¿Cómo puedo yo saber o cómo yo puedo amar a alguien si no amo a Dios? Siendo que la palabra de Dios dice que Dios es amor. Y que yo no puedo amar a otra persona porque Dios no ha derramado su amor en mí. ¿Sí me explico? ¿Y por qué Dios no ha derramado su amor en mí? Bueno, porque yo no le he amado a Él. ¿Me estoy dando a entender? La pregunta entonces es esta, hermanos. ¿Cuál fue el propósito de tu matrimonio? ¿Por qué te casaste? No me contestes. ¿Por qué te casaste? A mí cuando después, hay jóvenes que me llegan y me dicen, oiga, me quiero casar. Sí, ¿por qué te quieres casar? Pues porque no me gusta estar solo. Entonces tú necesitas un acompañante, no una esposa. Bueno, no, pues quiero que me atiendan y yo llegar y que esté caliente la comida. Entonces tú necesitas a alguien, una sirvienta, no necesitas una esposa. La pregunta es, ¿por qué me casé, hermano? ¿Usted sabe lo que es el amor? A ver, vamos a interactuar un poquito. El pastor nos dio libertad para hacer eso. ¿Verdad, pastor? ¿Qué es el amor? ¿Alguien de aquí sabe qué es el amor? Sin pena, estamos aprendiendo. ¿Qué es el amor? Un fruto del Espíritu Santo. Compartir, un fruto del Espíritu Santo. ¿Quién da más? Un sentimiento. Una decisión. Es darlo todo. ¿Perdón? Es darlo todo. Es darlo todo. ¿Qué más? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Dar y recibir. Dar y recibir. Darse a la persona, ¿verdad? En todo. Servir. Ok, no está mal. No está mal. ¿Sabe qué es lo malo? Que no lo ponemos por obra. Eso es lo malo. El amor, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, el amor es sufrido. El amor no recibe nada a cambio. El amor todo lo da. El amor, perdón, todo lo espera, todo lo sufre. ¿No es cierto? Eso es el amor. Eso es el amor. Es decir, yo me casé, ¿por qué? Porque no me interesa cómo seas, pero yo te voy a amar a ti. Y viceversa. ¿Me explico? Eso es el amor y eso es amar a alguien. No es decir, tú no me amas, pues no te voy a amar. Si tú no me besas, si tú no me agarras, pues yo tampoco. O sea, no, mi trabajo es hacerlo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque yo no espero a que tú me des algo. Yo te amo porque Dios me mandó a amarte. Y como yo lo he entendido, me quiero casar contigo. ¡Wow! Bueno, me voy a ir más rápido. Porque ya me están poniendo ahí. Tic, 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 tic. Entonces la segunda pregunta sería, ¿cuál es ahora el propósito de tu matrimonio en Cristo? Veremos por lo menos entonces, o dejen de enseñarles 3 propósitos, porque hay muchos.
del matrimonio. El primer propósito del matrimonio, hermanos, es darle la gloria a Dios. Entonces, si el objeto principal del hombre como imagen de Dios, ¿verdad?, es glorificarlo y disfrutar para siempre de una relación con Él, digo de una relación con Él, ¿por qué? Porque acuérdense que podríamos ser desechados de la gracia por el simple hecho de no saber amarnos, ¿verdad? El apóstol Pablo cita en 1 Corintios 3:31 y dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En este caso, yo me caso, yo estoy aquí, ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Por qué está usted aquí, hermano? Para la gloria de Dios. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, queda claro que este es el propósito del matrimonio. El apóstol Pablo explica en Efesios 5, del 21 al 33, que la relación entre esposo y la esposa habría de reflejar la relación eterna entre Cristo y su iglesia. ¡Wow, hermanos! Ahí viene lo más hermoso. Someteos unos a otros en el temor de Dios, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué en el temor de Dios? Porque en el temor reverencial de desagradar a Dios, hermanos, es lo que nos va a impulsar a cumplir nuestros deberes como cristianos. Es decir, no, yo no quiero fallarle al Señor, como Él me amó a mí primero, y yo quiero ser recíproco con Él. Bueno, entonces yo voy a amar, voy a hacer lo que Él me mandó a hacer. ¿Y qué es lo que me mandó a hacer? Amar a mi esposa, entre tantas cosas. Amar a mi esposo. ¿Por qué? Porque yo no quiero desagradarlo a Él. En 1 Corintios 10:22 dice, sigue hablando el apóstol Pablo y dice: bueno, si tú no haces estas cosas, ¿acaso vas a provocar a celos al Señor? No. Entonces, ¿nosotros somos más fuertes que Dios? No, tampoco, ¿verdad? 2 Corintios 5:11 dice entonces: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios es manifiesto lo que somos. Él conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y dice Pablo, y espero que también lo sea para vuestras conciencias. En otras palabras, que la gente vea que ustedes se aman como matrimonio porque aman al Señor y no solamente por apariencia. Ay, me está viendo el hermano, me está viendo el pastor, ay, me está viendo la gente. Mi amorcito, siéntate por favor. Ay, amor, te quiero, amor, me traes, ¿verdad? No, hermano. Pero llego yo a la casa y... ¿está la comida? Ay, ya te tardaste. No, ¿verdad que no? Ay, pues caliéntate tú. ¿No es cierto? ¿Eso es un matrimonio? ¿Para eso me casé? No, dice Pedro, en 1 Pedro 2:13, por causa del Señor someteos a toda institución humana y a ser rey como al superior. Aquí no hablamos de superiores, pero lo que nos está dando a entender es de que seamos sujetos uno al otro. El versículo 22 de Efesios 5 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. La esposa, mis hermanos, entonces, ¿verdad? Y amiguitos, se sujeta al marido a la vista de Cristo, no a la vista de la gente. Y así, entonces, la mujer se sujeta al mismo Cristo. La relación entre el esposo y la esposa es la misma que existe entre Cristo y la iglesia. ¡Wow! Hermano. Y entonces es el fundamento de la sujeción de la esposa. Notemos también que la sujeción al esposo no es consecuencia del pecado, ¿verdad? No. Como ya hemos indicado entonces, cuando Dios creó a la mujer y fundó el hogar, estableció esta relación. ¿Cuál? Bueno, en Génesis 16,
en su inciso C dice, y tu deseo será para tu marido. Es decir, tu voluntad, mujer, será sujeta a tu esposo. Ahora, sin embargo, el esposo del que se habla aquí, hermanos, ¿verdad? Ese esposo que tú escogiste, ¿o cuántos Dios se los dio a ustedes? Quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos de los que son cristianos aquí oraron y le dijeron, Señor, dame un varón? Mira, yo lo quiero así, 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 así. Dámelo, Señor. Dígame, ¿a cuántos se les concedió esa petición? A una por ahí. 2, 4. Pero la mayoría que hicimos, hermanos, como el borras, ¿verdad? ¡Ras! Yo te ayudo, Señor. Señor. ¿Sí o no? No quisimos esperar el tiempo del Señor, hermanos, no, yo te ayudo, Señor, no te molestes, no te muevas de tu trono. Mira, esta. Bueno, pues tú lo escogiste, mira, como tú lo escogiste entonces, ¿verdad? A ese que tú escogiste, mujer, te vas a tener que sujetar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú lo escogiste, yo no te lo di. ¿Me explico? Bueno, ese hombre que tú escogiste, ¿verdad? Por consiguiente, su dominio será con frecuencia cruel contigo. Será injusto, será duro y por supuesto poco juicioso. Ay, es que no me valora. Bueno, es que así lo escogiste. Ay, es que me maltrata. Es que así lo escogiste. ¿No es cierto? Número 1 y número 2, porque ese que tú escogiste no conoce a Dios, y como no conoce a Dios, ¿verdad? Entonces, no ama a Dios, no respeta a Dios, no esperes que te ame y te respete a ti. Bueno. Sin embargo, la sujeción de la esposa, mis hermanos, con todo y esto, sigue siendo voluntad de Dios hasta nuestros tiempos. La Escritura nos muestra cómo esto sigue siendo verdad, incluso después de que la salvación ha entrado en el hogar. Es decir, no importa que seas mundano, pero también hay cristianos crueles, duros, injuiciosos, groseros, abusivos, machistas, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ya conocen de Dios. ¿Por qué entonces son así, hermanos? Es bien sencillo, porque no aman a Dios. ¿Sí o sí? O ya se enojaron. Si ya se enojaron, díganle a Dios. Yo no escribí esto, lo escribió él. Versículo 24. Así que como la iglesia entonces está sujeta a Cristo, ¿verdad? La palabra sujetarse significa obedecer y dar oído, mis hermanos. Entonces, así como la iglesia obedece y da oído a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo lo que le pertenece a la autoridad legítima del esposo, ahí estoy hablando. Es decir, en el Señor. Si tu marido quiere que hagas cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, con todo derecho puedes decirle, eso no dice la Biblia. Colosenses 3:18 dice, casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor.
Significa todo lo que no sea contrario a Dios, en pocas palabras. Cuando la mujer se somete a su marido, está dejando, hermanas, escuchen esto, mujeres, hermanas y no hermanas. Cuando la mujer se somete a su marido, ¿verdad? Que dice, ok, yo me voy a someter a ti. Cuando usted decide hacer eso, híjole, lo que está haciendo usted, mujer, está dejando que todo el peso de la ley de Dios recaiga en las decisiones que tomó el marido sobre usted. Así es que usted, mire, lávese las manos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seamos llamados a cuentas, ¿verdad? El Señor le va a decir a su varón, a ver, varón, ¿qué hiciste con la mujer que te di? No le va a pedir cuentas a la mujer de la familia. Bueno, independientemente de sus hijos, pero no le va a pedir cuentas de la familia, sino ¿a quién? Al varón. ¿Qué hiciste con la mujer que te di, varón? ¿Le hablaste de mí? ¿Me servía a mí? ¿Me conocía a mí? ¿Qué hicieron los dos para mí? Wow. Maridos, versículo 25. Entonces nos aconseja el apóstol Pablo y dice, amad a vuestras mujeres. Pero nosotros vamos a amar a nuestras mujeres no según nuestra educación, no según nuestra cultura, no según nuestro sentir, sino así como Cristo amó a la iglesia. Bueno, rápidamente, para los que no saben cómo Cristo amó a la iglesia. ¿Saben cómo Cristo amó a la iglesia? Bueno, en pocas palabras, no hablemos de iglesia. Cuando yo hablo de iglesia, o la escritura habla de iglesia, no habla de cuatro paredes, habla de personas. Para los que no conocen el Evangelio. Ok. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Pero cómo Cristo amó a la iglesia? Bueno, rápidamente. Miren, Cristo, todos sabemos que descendió del cielo, ¿verdad? Llegó en un pesebre, creció. ¿Y creció para qué? Para morir. ¿Creció para morir? Sí, creció para morir por nosotros, por la humanidad. ¿Se da cuenta que la humanidad habla de un término femenino? La humanidad. Por eso es la iglesia. En otras palabras, Él es nuestro varón. Él es nuestro esposo. Entonces Él viene, desciende a la tierra y es muerto en una cruz. Él es humillado, llevado a el monte llamado de la calavera. Bueno, no han estudiado ustedes mucho, yo creo, la escritura, pero es llevado a ese monte. Es desnudado, es latigueado, es avergonzado, completamente desnudo. Dice el original que si usted agarra una bola así de carne y la avienta a la pared, y lo que queda, eso fue lo que quedó de Cristo. Y eso lo hizo por amor a nosotros. Amén. ¿Para qué? Para limpiarnos y lavarnos de nuestros pecados. Esos pecados, ¿cuáles son esos pecados? Bueno, precisamente para nosotros traemos maldad en el corazón. Todo lo que sale lo malo de nosotros. Por esa maldad que nosotros tuvimos o somos de malos, Él vino y pagó en la cruz. Y todos aquellos que reciben a Cristo en su corazón y dicen, bueno, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, te acepto porque tú me has limpiado de mis pecados, me perdonas, me liberas del pecado, ya no le sirvo más al diablo, ya no soy del mundo, ahora soy tuyo, me arrepiento y quiero vivir una vida agradable a ti. Entonces viene la sangre de Cristo como un detergente en nuestras vidas, nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Somos nuevas criaturas y ahora nos acepta como hijos. Wow.
¿A cuántos de aquí les gustaría ser hijos de Dios? Porque no todos somos hijos de Dios. Amén, amén. ¿Me entendió lo que le dije? Amén. Entonces la pregunta es, ¿quieres que tu esposa te obedezca como la iglesia debe obedecer a Cristo? ¿Varones? Bueno, pues entonces ten para con ella una solicitud como la que tenía Cristo para con la iglesia, ¿verdad? El fruto de su aflicción y con amor eterno nos atrajo a Él, no con amenazas, no con insultos, no con terror, sino que se entregó a sí mismo por ella. Aleluya. Amén. Es decir, fue un salvador para nosotros, y es lo que nosotros varones somos para nuestras esposas, protectores. Versículo 26, para santificarla, también debemos santificar a nuestras esposas, dice, no para involucrar en nuestros apetitos y deseos carnales, no, sino debemos purificarlas por medio del lavamiento de la palabra de Dios. ¿Y esto para qué? A fin de presentarlas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Rápidamente un ejemplo. Se dice que había un hombre que tenía 2 hijas. Y una de ellas, bueno, pues era más hermosa que la otra. Y por una de sus hijas llegó un hombre y le dijo, yo te doy 20 vacas, te doy un borrego y una gallina por tu hija. Y el varón bien contento y le dice, acepto. Pero la otra, como pues no estaba muy agraciada, ¿verdad? Pues todos la veían y no daban ni una gallina por ella. Entonces el Señor dice, aquí tengo yo una hija, pues aunque sea denle un pichón por ella y llévensela. Y nadie daba nada. Entonces llegó un hombre y la miró y le dijo al padre, oye, te voy a dar 100 vacas por tu hija. Y le dice el Señor, ¿qué? Sí, te voy a dar 100 vacas por la vida de tu hija. Y le dice el papá, no creo. No creo. Mi hija no vale ni un pichón, mira, nadie viene, es más, hasta la ven y le dan la vuelta. Y le dice el varón, yo te doy 100 vacas por ella. Está bien, dámela. Y el papá, bien creído, agarró las 100 vacas y contento, pensó que había ganado. Se la llevó el Señor. Pasó el tiempo y llega este varón, llega con la mujer, ¿verdad? Y cuando llega otra vez a esa ciudad, hermanos, la mujer ya no valía 100 vacas. La mujer no tenía precio. ¿Por qué? Pues porque ese varón se encargó de que la mujer valiera más de lo que valía. ¿Usted no entiende? Varón. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. En otras palabras, la mujer no protege al marido, el marido protege a su mujer. Amén. Entonces, mis hermanos, de esto se deduce que el esposo y la esposa deben exhibir una unión, deben de exhibir en su unión las características de relación que gozamos con Cristo, nuestro esposo divino, y en la que ambos forman parte de su esposa, que es la iglesia. Número 2, otro propósito del matrimonio es el compañerismo. Si bien el resultado de la creación de la humanidad conformada por el hombre y la mujer era bueno en gran manera, según Génesis 1:31, la creación del varón solo no alcanzó a concretar el propósito de Dios para el hombre que llevaba su imagen. Génesis 2:18 dice, y dijo Dios,
Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto, mis hermanas, no expresa ningún fracaso divino o hermanos, más bien enseña que una criatura masculina sola no es la creación perfecta de Dios que él tenía en mente, ¿no? Adán necesitaba una esposa para hacer todo lo que Dios tenía en mente para él, tal como sucede normalmente con todos los hombres, a menos de que Dios disponga de otra manera. En Mateo 19, 10 del 12 vemos un ejemplo de divorcio. Dice que los discípulos le preguntaron a Jesús. Aquí estaban hablando de un repudio. Acuérdense que en esa cultura, anteriormente, hermanos, en los hebreos o los pueblos de Israel, ellos tomaban a una mujer y decían, si la mujer no podía tener hijos, la desechaban. Si la mujer no sabía hacer qué hacer, pues la desechaban. Si no le servía pues como mujer, la desechaban. Y para todo la desechaban, hermanos. Entonces ya se les hacía bien fácil, ¿verdad? Y entonces los discípulos es cuando se acercan y le dicen a Jesús, oye, pues yo quiero repudiar a la mujer, ¿no? Y Jesús dice, o más bien los discípulos dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse, dicen ellos. O sea, pues si mi esposa no me sirve y no la puedo ya desechar, pues entonces ya no me conviene casarme, dicen ellos, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Wow. La pregunta es esta, mis hermanos, entonces ¿el casarse es un don, sí o no? ¿Ya ve cómo todo es de Dios? Todo proviene de Dios y todos nosotros somos para Él. Nosotros fuimos creados para Él, hermano, no para nosotros mismos, ni para darle buena libracha, ni para creer, ni para vivir como nosotros creemos que es la vida. No, hermanos, fuimos creados especialmente para Él. Si alguien se siente llamado al matrimonio, entonces será en este estado que glorificará verdaderamente a Dios. No todos pueden vivir sin tener una vida de abstinencia sexual, ya que para eso fuimos también creados todos. Primera de Corintios 7:4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. La palabra potestad significa autoridad. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y después hay que volvernos a juntar el uno al otro. Es decir, el Señor aquí lo que nos incita es de que estemos en intimidad. ¿Dónde queda entonces eso de que, ay, ya me hiciste enojar, vete al sillón y yo me voy al otro sillón? Eso no existe para Dios. ¿Por qué? Es bien sencillo. Porque precisamente por este tipo de circunstancias, mis hermanos, ¿verdad? La infidelidad resulta de un matrimonio descuidado, dividido, frío, indiferente, etcétera, etcétera, etcétera. Es ahí donde luego las personas se quieren agarrar para decir, bueno, tú no me haces caso, me voy a ir con otra que sí me haga caso. Wow, pues piénsalo 1000 veces. ¿Por qué? Porque cuando estemos delante de la presencia de Dios, Él va a decir, bueno, es fácil hacerlo, ¿verdad? Lo difícil es decirle a Dios por qué. ¿Por qué lo hiciste? Adán, mis hermanos, necesitaba una ayuda idónea, es decir, alguien que lo complementara, o más bien lo completara. Él necesitaba más que un sistema para producir hijos, precisaba una ayuda. Y este término, hermanas, no debe de ni siquiera ser degradante para ti como mujer, ya que Dios también lo emplea para con todos nosotros, ¿verdad?
El hecho de que nosotros le decimos, Señor, ayúdame, ¿usted cree que Dios se va a sentir menos? No, ¿verdad? Entonces, en ese término, vamos a ocupar la palabra ayuda idónea. ¿Ok? Entonces, juntos, bajo la guía de Dios y el liderazgo del esposo, podríamos hallar satisfacción al cumplir el propósito para el cual Dios nos ha creado. El compañerismo que se comparte en el matrimonio entre el esposo y la esposa permite, hermanos, fíjese, una salud física buena, psicología estable, ¿verdad? Emociones estables y desde luego una vida espiritual genuina. ¿Sí? Por último, el otro propósito del matrimonio es la procreación. El matrimonio también tiene como propósito la producción y la crianza de hijos piadosos. En Génesis 1:28 dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. La palabra fructificar viene del hebreo bará, que significa llevar fruto, fruto del carácter de Dios y buenas obras, y posteriormente multiplicados. Ahora, si dice aquí que Dios los bendijo y les dijo fructificar y multiplicaos, yo quiero que usted haga que noten estas dos palabras. Dice fructificar y multiplicaos. Entonces nosotros debemos de notar que para tener hijos piadosos, primero se nos exhorta, hermanos, a producir el carácter de Dios y después transmitírselo a nuestros hijos. ¿Sí me explico? En otras palabras, ¿qué tipo de hijos quieres tener tú? ¿Piadosos? O tan solo hay que ver allá afuera cómo están hoy los jóvenes con esas mentalidades y esas canciones pornográficas. Porque no es otra cosa. Canciones, hermanos, que denigran a la mujer hasta lo más bajo. Y nosotros permitimos que nuestros jóvenes lo bailen. Por un lado, y por otro lado, los papás inmaduros, hermanos, que hasta prenden el radio y se quedan oyendo esas suciedades. Y después nos quejamos y decimos, ¿por qué mi hijo es así? Wow. Pues nada más hay que mirarlos nosotros, ¿verdad? ¿No es cierto? Llenad la tierra y sojuzgadla, sigue, y en otras palabras, entonces todos deberíamos conocer el pensamiento de Dios, hermanos, y trabajar en ello para poder ser una familia de Dios. En el Salmo 127:3 dice, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. En otras palabras, son bendición y herencia del Señor desde el momento de la concepción, ¿verdad? Los hijos. Sin embargo, los hijos son el fruto de la relación según el compañerismo de los padres, mis hermanos. Los hijos son una fuente de gozo dentro del matrimonio, ¿verdad? O debería serlo, ¿no? Dice Proverbios 17:6, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos, sus padres. Los padres son responsables de la educación moral y espiritual de los hijos. Muchos nietos son corona de espinas para los viejos y los hijos no conocen qué es la honra para sus padres. Wow.
Así como los hijos también son responsables de cuidar a sus padres cuando son ancianos, la pregunta es esta: ¿qué tipo de fruto estás sembrando en tus hijos? Si bien el Antiguo Testamento valora mucho al primogénito, hermanos, todos los hijos son valiosos para Dios desde la concepción hasta la madurez. La pregunta es esta: ¿estás seguro que tus hijos terminarán contigo? La segunda pregunta: ¿cuánto tiempo estás dispuesto a seguir viviendo una vida sin Cristo? ¿O una vida fingiendo que amas a Cristo y que tus hechos en tu matrimonio reflejan otra cosa? Conclusión: el esposo que no alaba a su esposa y la esposa que no alaba a su esposo quizás solo estén viviendo por costumbre. El matrimonio que no edifica sobre los consejos de Dios será un matrimonio débil, en enemistad, apóstata y muerto sin autoridad, y probablemente condenado a ser desechado por Dios hasta la cuarta generación. Cerremos nuestros ojos. Ahí vamos.